Si pensamos en la antigua Atenas, lo primero que se nos viene a la cabeza suele ser la filosofía, la democracia, el Partenón, pero esa es solo una parte de la historia. Hay otra, una historia escrita no con tinta, sino con plata. Vamos a sumergirnos en el relato de cómo la grandeza de Atenas dependió de un único y vital recurso, un motor financiero que impulsó su ascenso de una forma meteórica y que al final también cavó su tumba. Y todo, absolutamente todo, empieza aquí. En estas colinas del sur del Ática, en una zona que a primera vista no parece gran cosa, llamada Laurión. Pero bajo esta tierra se encontraba el corazón económico de Atenas, el tesoro que alimentó su edad de oro, las minas de plata. Y no hablamos de una simple fuente de ingresos, hablamos de la espina dorsal económica y militar de lo que llegó a ser una auténtica superpotencia. A lo largo de este análisis vamos a seguirle la pista a esta plata. Veremos cómo salió de las profundidades de la Tierra para forjar un imperio naval. Analizaremos el altísimo precio humano que tuvo ese poder. Descubriremos cómo esa misma fortaleza se convirtió en su mayor debilidad. Y finalmente, cómo el colapso de las minas provocó el colapso del imperio, dejándonos una lección estratégica que, como veremos, resuena con una fuerza increíble hoy en día. Bueno, pues vamos al lío. Nuestra historia arranca en un momento muy concreto. Un golpe de suerte, casi un milagro geológico que va a cambiar el rumbo de la historia para siempre. Estamos en el año 483 a.C. Los mineros de Laurión dan con algo excepcional, una veta de plata nueva, riquísima y enorme. Fue un hallazgo tan descomunal que de repente el Estado ateniense se encontró con un superávit de 100 talentos. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud. Un solo talento era suficiente para construir y equipar un trireme, su buque de guerra más avanzado. 100 talentos era sencillamente una fortuna inimaginable. Y claro, lo lógico, lo que todo ciudadano ateniense daba por hecho, era que ese dineral se repartiera. Unas 10 dracmas para cada uno, una pequeña fortuna personal. Pero un estadista con una visión muy particular vio algo más. Donde otros veían un pago extra, él vio una oportunidad histórica, una que podría cambiar el destino de Atenas para siempre. Aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Entra en escena Temístocles. Él es quien mira esa montaña de plata y piensa, esto no es para los bolsillos de los ciudadanos, esto es para el futuro de la ciudad. Y la secuencia de acontecimientos es de verdad vertiginosa. Fijaos, en solo 3 años, esa decisión de invertir la plata en barcos lleva directamente a la victoria naval aplastante contra los persas en Salamina. Y ojo, esa victoria no fue un evento aislado, fue el cimiento, la primera piedra sobre la que Atenas iba a construir todo un imperio marítimo, la Liga de Delos, que dominaría por completo el mar Egeo. O sea, y esto es importantísimo entenderlo, no es que Atenas simplemente construyera más barcos, es que se reinventó por completo. Pasó de ser una potencia terrestre más a convertirse en una superpotencia naval industrial. Toda su economía, su política y su identidad pasaron a girar en torno al mar. Y todo, absolutamente todo, estaba impulsado por ese río de plata que no dejaba de emanar de Laurión. Por supuesto, semejante riqueza y semejante poder tenían un coste. Y un coste muy alto. La misma plata que financiaba la democracia y las grandes obras del imperio también se sustentaba en una brutalidad que hoy nos cuesta imaginar. Estas monedas, los famosos búhos, eran el símbolo de ese poder, eran, por así decirlo, el dólar de la antigüedad. Su pureza era tan legendaria que se aceptaban en todo el Mediterráneo. Este dominio monetario le dio a Atenas un control comercial absoluto, permitiéndole importar el grano que necesitaba para alimentar a su población y la madera indispensable para seguir construyendo su flota. Pero cada una de estas monedas brillantes ocultaba una oscuridad terrible. La plata era arrancada de la tierra por una gigantesca fuerza de trabajo esclava, en unas condiciones que solo se pueden describir como infernales. Este contraste entre la perfección de la moneda y el horror de su origen es absolutamente clave para entender la verdadera naturaleza del poder ateniense. En su momento de máximo apogeo, se calcula que hasta 30.000 personas esclavizadas trabajaban sin descanso en las minas y en los talleres de procesamiento de Laurión. Es una cifra mareante, una auténtica ciudad subterránea dedicada a extraer la riqueza de la tierra. Y es importante recalcar que esto no era solo una operación del Estado, para nada, era un negocio privado a una escala masiva. Las élites de Atenas, gente como el famoso general Nicias, invertían sus fortunas personales en comprar y luego alquilar miles de esclavos a los operadores de las minas. Obtenían unos beneficios estratosféricos. Así se creó un círculo perfecto y perverso. La riqueza privada financiaba la extracción de la plata y esa plata financiaba el poder militar del Estado, que a su vez protegía esa riqueza. Todo dependía de este sistema.
Y como suele ocurrir, la mayor fortaleza de un imperio a menudo esconde su mayor debilidad, su talón de Aquiles. Y fue la guerra del Peloponeso, el enfrentamiento a muerte contra Esparta, la que iba a sacar a la luz esa vulnerabilidad crítica. Pensemos por un momento desde la perspectiva de Esparta. El problema era tremendo. ¿Cómo se puede derrotar a un enemigo que básicamente tiene dinero infinito? Atenas podía permitirse perder batallas, perder barcos, perder soldados, porque mientras la plata del Aurion siguiera fluyendo, podían simplemente construir una nueva flota y reclutar un nuevo ejército. Esparta, una potencia terrestre, no podía competir en una guerra de desgaste financiero. La respuesta era, en su concepto, devastadoramente simple, aunque muy difícil de llevar a la práctica. Para matar al imperio había que secar su fuente de vida, había que cortar el grifo de la plata. Y así llegamos al clímax de esta historia, al movimiento estratégico maestro que consiguió paralizar por completo la formidable maquinaria de guerra ateniense. Y curiosamente, la idea brillante se la dio un traidor ateniense, el mismísimo Alcibíades. Les aconsejó hacer algo radicalmente nuevo. En lugar de las típicas incursiones de verano, les dijo que establecieran una base militar permanente en el Ática. Eligieron Decelea. Desde allí no solo podían asfixiar a Atenas durante todo el año, sino que, y esto es lo crucial, controlaban y cortaban la ruta terrestre que conectaba la ciudad con las minas del Laurio. El resultado fue instantáneo y catastrófico. Más de 20.000 esclavos de las minas, muchos de ellos artesanos y trabajadores muy cualificados, vieron la oportunidad de ser libres y desertaron en masa hacia la nueva fortaleza espartana. De la noche a la mañana la producción de plata simplemente se detuvo. El motor se había gripado. Fue la tormenta perfecta que hundió a Atenas. Vamos a recapitular los golpes. Primero, el desastre militar en Sicilia les había dejado las arcas temblando. Ahora la ocupación de Decelia impedía por completo volver a llenarlas. La huida masiva de los esclavos paralizó la producción en seco. Y para rematar, su antiguo archienemigo, Persia, vio la oportunidad y empezó a financiar a Esparta para que construyera su propia flota. Sin su motor de plata, Atenas estaba acabada. Era un jaque mate. La derrota era solo cuestión de tiempo. Bien, para terminar, es fundamental dar un paso atrás y entender la historia del Aurion en un contexto mucho más amplio. Porque esto no es solo una anécdota de la antigüedad. Si usamos esta definición, nos damos cuenta de lo que realmente era la plata del Aurion. Fue, probablemente, el primer recurso estratégico de la historia occidental, en el sentido moderno del término. No era solo dinero, era el pilar que sostenía todo el edificio del poder ateniense. Quien no controlaba, controlaba el destino de la región. Y los atenienses lo sabían. Incluso después de la humillante derrota, no se olvidaron del Aurion. El historiador Jenofonte llegó a proponer un ambicioso plan para que el Estado volviera a invertir masivamente y reactivara las minas. Esto nos demuestra hasta qué punto eran conscientes de que la raíz de su poder, y también de su caída, se encontraba en ese pequeño rincón del Ática. Y así, esta historia de hace 2500 años nos deja con una pregunta que es casi obligatoria. Es una lección tremenda sobre cómo la dependencia de un solo recurso puede crear y, con la misma facilidad, destruir imperios. Y nos obliga a mirar a nuestro propio mundo y preguntarnos cuáles son las minas del Aurion del siglo XXI. ¿El petróleo? ¿El gas? ¿El litio para las baterías? ¿Los semiconductores? ¿Los datos? La respuesta a esa pregunta está definiendo la geopolítica de nuestro tiempo, igual que la plata definió la del mundo antiguo. Venga, vamos a meternos de lleno en uno de los contrastes sociales más fascinantes y, la verdad, más alucinantes del mundo antiguo. En este análisis vamos a desmontar las ideas preconcebidas para explorar las realidades, a veces sorprendentes y siempre complejas, de lo que significaba ser mujer en la antigua Grecia. Para entenderlo bien, vamos a seguir este camino. Veremos la paradoja general. Luego nos meteremos de lleno en Atenas, tanto en su vida doméstica como en su poder religioso, después viajaremos a Esparta y finalmente compararemos los dos modelos. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, por esa idea general que casi todo el mundo tiene en la cabeza y que, como veremos en un momento, simplifica demasiado las cosas. Aquí tenemos el cliché, ¿verdad? Por un lado, Atenas, el faro de la democracia, pero una democracia, eso sí, para hombres, donde las mujeres vivían encerradas en casa. Y por otro, Esparta, el estado militar por excelencia, donde, curiosamente, las mujeres gozaban de una libertad que no se veía en otros sitios. Pero claro, la realidad nunca es tan blanco o negro, y es justo ahí, en los matices, donde la historia se pone de verdad interesante. Vamos a empezar nuestro viaje en Atenas. Y para entender cómo era la vida de una mujer allí, lo primero que hay que hacer es entender el marco legal que la rodeaba, las normas que definían su mundo desde que nacía hasta que moría. Y aquí llegamos a un concepto que es absolutamente clave, el pilar sobre el que se sostenía casi todo, la kireteia.
¿Qué era esto? Pues básicamente la tutela masculina. Una mujer ateniense, siempre, durante toda su vida, estaba legalmente bajo el control de un hombre. Su padre, su marido, su hijo, si enviudaba, siempre. Y fijaos que esto no era una idea abstracta. Plutarco, por ejemplo, al hablar de las famosas leyes de Solón, nos da un ejemplo súper concreto de cómo se aplicaba esto en el día a día. Se legislaba hasta con cuánta ropa podían salir a la calle o el valor de la comida que podían llevar. El control llegaba a esos detalles. Entonces, si juntamos todas las piezas que nos dan las fuentes, ¿qué imagen tenemos? Pues una situación legal muy clara. El matrimonio no era una cuestión de amor, sino una transacción económica para tener hijos legítimos que heredaran la casa, el oikos. Sus movimientos, su vida fuera de casa, estaban limitadas por ley. Y de tener propiedades importantes o hacer negocios por su cuenta, de eso nada. Su mundo, su esfera de acción, era la casa. Pero ojo, porque si nos quedamos solo con la parte legal, nos estamos perdiendo en la mitad de la historia. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda ateniense. Una que nos da una imagen mucho, pero que mucho más completa y compleja. Porque a pesar de todo ese control legal, de ese aparente confinamiento en el hogar, había un ámbito público donde las mujeres atenienses no solo participaban, sino que eran absolutamente esenciales para el Estado. Un espacio donde tenían un poder y una autoridad enormes. Estamos hablando, claro, de la religión. Y no era para nada un rol secundario, ¿eh? Eran sacerdotisas de las deidades más importantes, como la mismísima Atenea Polias, la protectora de la ciudad. Imaginaos lo que eso significaba. Gestionaban el dinero de los templos, que en la práctica era como gestionar parte del tesoro público, y lideraban y participaban en los grandes festivales que unían a toda la ciudad. Su papel era sencillamente vital para que Atenas fuera Atenas. Y aquí está la gran paradoja ateniense, ¿verdad? Por un lado, la ley las trataba casi como a menores de edad, siempre bajo la tutela de un hombre. Pero por otro, la religión las elevaba a una posición de liderazgo espiritual que era fundamental para el bienestar de toda la polis, legalmente subordinadas, pero religiosamente indispensables. Muy bien, pues dejemos Atenas y nos vamos a Esparta. Y aquí el panorama cambia por completo. En Esparta, la autonomía de la mujer no era una especie de excepción o una contradicción del sistema, sino que era una pieza necesaria en el engranaje del Estado. Para entender bien Esparta, lo primero es intentar ver más allá del mito, de la leyenda de los 300 y los guerreros perfectos. Hay que rascar un poco esa superficie para encontrar la lógica interna que lo movía todo. Y la clave es esta. Como nos indica la fuente, la libertad de las mujeres espartanas no era una cuestión de derechos en el sentido moderno, de un ideal de igualdad. No. Era una pieza funcional, una necesidad práctica de un Estado que estaba totalmente enfocado en la guerra. A ver, pensemos en la lógica paso a paso. Primero, tienes un Estado que vive por y para la guerra. Segundo, los ciudadanos varones se dedican a eso y a nada más. Están siempre entrenando o en campaña, lejos de casa. Tercero, surge una necesidad evidente. ¿Quién se ocupa de todo lo demás? De las tierras, de las fincas, de la economía. Todo eso necesita a alguien al mando para que la máquina de guerra siga funcionando. Y cuarto, la solución. Las mujeres. Se las empoderó, legal y económicamente, para que llevaran las riendas de la sociedad civil. Y el resultado de todo este sistema es que las mujeres espartanas acabaron teniendo unos derechos de propiedad y un estatus legal que no se veían en ninguna otra parte del mundo antiguo. Y es que no eran meras sustitutas temporales, no, eran terratenientes y administradoras con un poder económico real y por derecho propio. Bueno, pues con estas dos realidades tan distintas sobre la mesa, vamos a juntarlo todo en esta última sección y a compararlas cara a cara para ver las conclusiones. Y este cuadro lo resume perfectamente. Fijaos en el contraste tan brutal. La mujer ateniense, bajo tutela masculina, con derechos de propiedad muy limitados y su gran rol público era el religioso. Su objetivo social, dar herederos legítimos a la familia. Ahora, la espartana, legalmente autónoma, grandes propietarias de tierras, y su rol público principal era económico, de gestión. Su objetivo, asegurar la estabilidad del Estado militar. Son literalmente dos mundos. Al final, no se trata de decir qué sistema era mejor o peor. Eran simplemente dos diseños completamente diferentes para construir una sociedad, cada uno con su propia lógica interna. Atenas lo apostaba todo a la pureza y la continuidad del linaje familiar, del oikos. Esparta, en cambio, lo apostaba todo a la eficiencia y a la estabilidad de su maquinaria militar. Y claro, al final, mirar a Atenas y a Esparta nos hace pensar. Nos obliga a plantearnos hasta qué punto las libertades, o la falta de ellas, no dependen tanto de grandes ideales abstractos como de las necesidades prácticas y la estructura de una sociedad. Una pregunta que la verdad sigue siendo muy relevante a día de hoy.